Aventuras de un antibiótico. Capítulo 7. Acceso a los antibióticos. Reducir el uso excesivo de antibióticos es fundamental para combatir la resistencia a los mismos en todo el mundo. Cuanto menor sea la cantidad de antibióticos utilizados, menor será la posibilidad de que las bacterias se vuelvan resistentes a ellos. Sin embargo, este importante objetivo debe considerarse en el contexto de que, incluso 8 décadas después de su descubrimiento, un gran número de personas no tiene acceso a estos medicamentos que salvan vidas. Cada año se producen más de 5.7 millones de muertes que podrían evitarse con el acceso a los antibióticos. Sí, es una cifra enorme y mucho mayor que las 1.27 millones de vidas que se estima que se pierden anualmente debido a las infecciones resistentes a los antimicrobianos, incluida la tuberculosis resistente a los medicamentos. No es sorprendente que la mayoría de las muertes por falta de acceso a los antibióticos ocurran en países de ingresos bajos y medios. Garantizar el acceso universal y adecuado a los antimicrobianos no solo es una parte fundamental del derecho a la salud, sino que es necesario para movilizar una acción colectiva eficaz contra el desarrollo y la propagación de la RAM. En otras palabras, el reto de hacer frente al creciente problema de la resistencia a los antibióticos no consiste únicamente en restringir el uso inadecuado de estos valiosos medicamentos, sino también en proporcionarlos a las personas que no pueden obtenerlos cuando realmente los necesitan. ¿Por qué supone un problema el libre acceso a los antibióticos? La pandemia de COVID-19 ha puesto de manifiesto muchas inequidades sistémicas y profundas e inaceptables desigualdades globales de salud. El ejemplo más evidente es la forma en la que los países ricos acceden a las vacunas y otros medicamentos importantes, en tanto los países pobres quedan dependiendo de la caridad. La situación no es muy diferente en el contexto de los antibióticos. Los países más pobres, con una elevada carga de infecciones bacterianas, suelen ser los últimos en acceder a antibióticos eficaces. Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, el 50% de las prescripciones y consumo de antibióticos en los países de ingresos altos son innecesarias. Como se muestran los gráficos siguientes, es más del doble que en los países de ingresos bajos, medidos en dosis diarias determinadas por 1,000 habitantes al día. Los altos precios. En muchos países de ingresos bajos y medios, incluso cuando los antibióticos están disponibles, los pacientes a menudo no pueden pagarlos. Esto podría deberse en general a los altos niveles de pobreza, pero también el bajo presupuesto gubernamental para los servicios públicos de salud. La ausencia de atención universal de salud o incluso de servicios sanitarios a precios razonables se traduce en elevados gastos médicos para el bolsillo del paciente. Por ejemplo, en India, el 63% del gasto sanitario es de su propio bolsillo, frente al 13% en Alemania. Estos gastos llevan a unos 38 millones de personas a la pobreza cada año solo en la India. En la India, el coste adicional promedio para tratar una infección bacteriana resistente es de $700, lo que equivale a 442 días de trabajo para un trabajador rural medio. La escasez de medicamentos en los centros públicos de salud obliga a los pacientes a acudir a farmacias privadas para comprar medicamentos que deberían ser gratuitos. Las personas también pueden automedicarse con antibióticos que se venden sin receta en la farmacia o en el mercado informal. Otros renuncian por completo a la medicación, lo que agrava la carga de las infecciones bacterianas en estos países. Sistemas de salud. Para enfrentar la pandemia de COVID-19 fue necesaria la colaboración para buscar soluciones rápidas que permitan desarrollar técnicas de diagnóstico y vacunas, así como aplicar medidas preventivas y garantizar el acceso equitativo a los medicamentos esenciales y a los suministros básicos. La misma perspectiva debe aplicarse a la resistencia a los antibióticos. En otras palabras, es necesario un enfoque más holístico de los sistemas de salud a fin de lograr el acceso sostenible a los antibióticos. Esto implica, entre otras cosas, esfuerzos concentrados en materia de personal, atención universal de salud e infraestructuras sanitarias óptimas. De hecho, casi un tercio de las unidades de salud en áreas de bajos recursos
tienen limitado acceso al agua potable y jabón para lavarse las manos. Este problema está presente en las facilidades de salud de muchos países de bajos y medios ingresos, que carecen de personal debidamente formado en la administración de medicamentos. La falta de personal dificulta la administración de medicamentos y los pacientes suspenden las dosis de antibióticos, lo que agrava una vez más el problema de la resistencia. Necesidades insatisfechas en los países de bajos ingresos. La mera existencia de un antibiótico eficaz no significa que esté disponible en los países donde más se necesita. La mayoría de los nuevos antibióticos surgen de laboratorios públicos o privados de países de ingresos altos que disponen de las competencias y los recursos necesarios para la investigación y el desarrollo requerido. Aunque estos nuevos antibióticos se registran para su uso en estos países, a menudo no llegan a los países de ingresos bajos y medios. Esto se debe a que se considera que estos mercados no son lo suficientemente lucrativos o son difíciles de operar. Por ejemplo, en el caso de los nuevos antibióticos que ingresaron en el mercado farmacéutico mundial entre 1999 y 2014, el registro se concentró en los países de ingresos altos. Solo 12 de los 21 productos se registraron en más de 10 países. Solo 12 de los 21 productos se registraron en más de 10 países. En el caso de los nuevos antibióticos introducidos desde 2014, el registro se ha presentado en menos de 5 países por año, lo que ha retrasado su aprobación y uso. Los estudios también han revelado que es poco probable que los productos más antiguos sin patente estén ampliamente disponibles. Más del 10% de los antibióticos más antiguos no estaban registrados ni siquiera en uno de los 102 países evaluados. Los tan llamados antibióticos antiguos, pero aún clínicamente útiles, también escasean en los países de ingresos bajos y medios. Incluso en los casos en los que el creador de un producto se compromete a registrarlo y suministrarlo a un país, todavía requiere recursos significativos tanto para el inventor del producto como para cada una de las autoridades reguladoras, y la aprobación puede sufrir largos retrasos. Problemas en la cadena de suministro. La actual cadena de suministro mundial es frágil y depende solo de unos pocos productores de los ingredientes activos farmacéuticos activos y de fábricas con sede en unos pocos países como India y China. En el caso de algunos antibióticos, solo hay 1 o 2 productores importantes, por lo que las interrupciones provocan desabastecimiento y escasez a nivel mundial. La cadena de productores, proveedores y comercializadores tampoco es transparente, lo que dificulta la obtención de un cuadro preciso y específico para solucionar las dificultades. En los países de ingresos bajos y medianos, las endebles cadenas de suministro de medicamentos no permiten que los antibióticos estén disponibles de forma constante. El mantenimiento de la calidad de los medicamentos también es un problema, ya que los investigadores descubrieron que muchos productos se almacenaban y transportaban a largas distancias sin control de temperatura en la cadena de frío. Medicamentos falsificados. La falta de supervisión y regulación en la cadena de producción y suministro de medicamentos influye en la mala calidad de los mismos y su falsificación. Según una revisión de 100 artículos científicos realizada por la OMS, alrededor de 72,000 muertes infantiles por neumonía son atribuidas a los antibióticos de mala calidad. Muchas autoridades nacionales de regulación de medicamentos tampoco pueden evaluar la calidad, seguridad y eficacia de los antibióticos antiguos que están registrados y que pueden ser de baja calidad o haber sido falsificados. Anualmente se producen más de 169,000 muertes infantiles por neumonía debidas a antibióticos de mala calidad. Regulación. Limitar la venta de antibióticos sin recetas parece una solución fácil y funciona bien en algunos países.
Sin embargo, la aplicación de las leyes de venta con receta puede cortar el acceso a los antibióticos a parte de la población. Esto es especialmente cierto en las zonas rurales y en los entornos con recursos limitados que carecen de acceso a los prescriptores. ¿Qué podemos hacer? Como se deduce de todo lo que hemos comentado hasta ahora, la cuestión del acceso a los antibióticos es compleja y está condicionada por múltiples factores. Para mejorar el acceso a los antibióticos a nivel mundial se necesitará los esfuerzos de gobiernos nacionales, políticos responsables, compañías farmacéuticas, instituciones de salud públicas y privadas y de organismos internacionales de salud pública. Esta no es una lista exhaustiva, por supuesto, pero algunos de los pasos necesarios para abordar las principales barreras de acceso a los antibióticos incluyen fomentar la investigación y el desarrollo de antibióticos nuevos, mejorar las pruebas de diagnóstico, vacunas y alternativas a los antibióticos para las infecciones bacterianas, apoyar el registro de antibióticos en más países según las necesidades clínicas, desarrollar y aplicar protocolos de tratamiento nacionales para el uso de antimicrobianos, explorar modelos innovadores de financiación para antibióticos esenciales, garantizar la calidad de los antibióticos y fortalecer la capacidad de regulación farmacéutica, fomentar la fabricación costo-eficacia local de antibióticos, desarrollar un sistema de gobernanza global basado en normas como marco para las soluciones a todos estos desafíos. Aventuras de un antibiótico. Capítulo 7. Acceso a los antibióticos.